Bienvenidos a una nueva clase de química analítica instrumental. En esta ocasión vamos a ver el tema potenciometría. Esto corresponde a la segunda parte de la materia de métodos electroquímicos, y como vinimos viendo en las introducciones, vemos que en la electroquímica tenemos dos tipos de reacciones: aquellas que ocurren espontáneamente y aquellas que no. En el caso de la potenciometría vamos a trabajar con reacciones que ocurren espontáneamente. En el caso de los métodos potenciométricos, estos se basan en la medida del potencial de las celdas electroquímicas sin un paso apreciable de corriente eléctrica. Esto no quiere decir que no ocurra reacción, hay una pequeña reacción que ocurre, pero si vemos la cantidad de electrones transferidos, estos están en el orden de los femtomoles. Por lo tanto, es prácticamente despreciable la reacción que ocurre y que toma la celda para tener una lectura. El equipamiento que se va a emplear para los experimentos es muy sencillo y de bajo costo. Consta de un electrodo de referencia y un electrodo indicador. La disposición del mismo es también muy sencilla. Hay un electrodo de referencia, un puente salino, la disolución del analito y el electrodo indicador. La ecuación fundamental del potencial de esta celda es la que se presenta aquí abajo, donde dice que el potencial es igual al potencial del electrodo indicador más el potencial del electrodo de referencia más un potencial de unión o junta. De estos tres potenciales que corresponden al potencial de lectura, el de referencia tiene un valor constante, el potencial de junta tiene un valor muy cercano a cero, y por lo tanto el electrodo indicador va a tener una respuesta proporcional a la actividad del analito. Entonces podemos concluir que el potencial leído es proporcional a la actividad del analito, ya que los otros dos potenciales involucrados, que es el de referencia y el de junta, o se mantiene constante o es prácticamente nulo. En potenciometría podemos trabajar de dos formas básicamente. Una es la potenciometría directa, y esto es por comparación del potencial desarrollado por una muestra con el potencial desarrollado con patrones de concentración conocida. Un ejemplo muy sencillo es la de las mediciones de pH. Uno utiliza unos búferes de pH conocido para calibrar el equipo. Con el equipo calibrado hace una lectura de una muestra que no conoce el pH, y el equipo nos arroja un valor. Como el equipo está calibrado, podemos tomar ese valor como cierto, verdadero o real. Por otro lado, las titulaciones potenciométricas recurren al monitoreo del curso de una titulación mediante la medida de potencial que se desarrolla en el par de electrodos que está sumergido en la solución que se valora. Aquí no nos interesa tanto el valor intrínseco del potencial. No es que vamos a tomar, o mejor dicho, no es que vamos a extraer un valor de una medición individual de potencial, sino lo que nos interesa es la variación de potencial. Y esta variación es continua, o mejor dicho, es independiente de que el equipo esté calibrado o no. En primer medida nos toca ver un poco de qué se tratan los electrodos de referencia tan utilizados en los métodos potenciométricos. Idealmente, un electrodo de referencia debe tener un potencial constante y que se conozca con exactitud. Además debe ser resistente, fácil de montar y fácil de almacenar. El más utilizado para hacer las tablas de potencial de las hemireacciones es el electrodo normal de hidrógeno. En ella, en esta celda, un tubo de vidrio contiene un filamento de platino que está en contacto con una disolución de ácido clorhídrico de actividad 1 molar. Además, por el mismo ingresa hidrógeno gaseoso a la presión de 1 atmósfera. En condiciones ideales, este electrodo es reversible, puede actuar como cátodo o como ánodo.
y se establece por convención que su potencial es igual a cero. Por ello, el electrodo normal de hidrógeno se emplea en realidad como un electrodo de referencia fundamental, pero debido a su difícil manejo y su difícil montaje, en la práctica se emplean otras celdas de referencia. Uno de los más utilizados comercialmente es el electrodo de calomel o calomelanos. El cloruro mercurioso o calomel es el que se reduce a mercurio metálico y libera dos cloruros. Esta reacción es reversible y el diagrama de pila es el que se presenta a continuación. Mercurio metálico, separación de fase, calomel, saturado, en contacto con una solución de cloruro de potasio a cierta molaridad, y luego un puente salino. Este electrodo va a depender de la concentración de cloruro de potasio empleado y habitualmente se puede emplear cloruro de potasio 0,1 molar para hacer lo que se denomina un electrodo de calomel decinormal, cloruro de potasio 1 molar, un electrodo de calomel normal, o se puede utilizar el cloruro de potasio, una solución de cloruro de potasio saturada, que es aproximadamente 4,6 molar, y se obtiene lo que se llama el electrodo de calomel saturado, que es el de más fácil preparación. Este electrodo de calomel saturado presenta una desventaja, que es que su comportamiento tiene cierta dependencia de la temperatura. Esta dependencia la podemos ver en la tabla de más abajo. ¿Cómo está constituido este electrodo? Bueno, podemos ver en este esquema, tenemos un tubo de vidrio. Dentro de este tubo de vidrio hay otro tubo que tiene una mezcla o una pasta de mercurio, calomelanos y solución de cloruro de potasio saturado. En el fondo del tubo interno hay un pequeño orificio para que haya contacto con la solución interna de cloruro de potasio saturado. El tubo externo tiene en la parte de abajo un pequeño tapón poroso para ofrecer de contacto líquido entre el interior del electrodo y la solución que se desea medir. Si se observa, en la parte de arriba está el contacto eléctrico y un poco más abajo a la derecha se observa un tapón al costado que sirve para rellenar el electrodo con la solución de cloruro de potasio saturado, si es que queremos tener un electrodo de cloruro de potasio saturado o de concentración 1 molar o 0,1 molar. En esta imagen podemos ver ya no un esquema, sino una imagen real del electrodo. Otro electrodo de referencia muy utilizado es el de plata cloruro de plata. En este electrodo, una sal de cloruro de plata, que no es soluble en agua, está en contacto con un alambre de plata. Y todo sumergido en una solución de cloruro de potasio. El diagrama de pila, hay plata metálica, separada de fases, un cloruro de plata saturado, en una solución de cloruro de potasio saturada, y un puente salino. Estos electrodos tienen la ventaja de que son muy fáciles de construir y están disponibles comercialmente en diversas formas y tamaños. Al tener un diseño muy sencillo, nos permite que podamos hacer microelectrodos para trabajos de mayor precisión y que requieran menores volúmenes de muestra. Una particularidad de los electrodos de referencia son los potenciales de unión líquida o potenciales de junta, y estos potenciales son potenciales que se desarrollan a través de una interfaz entre dos soluciones con diferentes concentraciones que están separados por una membrana semipermeable.
En la imagen de la izquierda podemos ver cómo las líneas de punto representan a una interfase semipermeable, a una membrana semipermeable, en la que de un lado hay una solución de ácido clorhídrico 1 molar y por el otro hay una solución 10 veces más diluida. Al poner en contacto las soluciones, lo que va a ocurrir es que la solución más concentrada va a tender a migrar hacia la menos concentrada por difusión. Pero si los iones que constituyen la primera solución, la más concentrada, no difunden a igual velocidad, en el pasaje de los iones migrarán más rápido lo más pequeño. Por lo tanto, se producirá una diferencia de potencial. Esa diferencia de potencial que se produce es el potencial de unión líquida o potencial de junta. La magnitud de este potencial puede minimizarse mediante un puente salino que tenga altas concentraciones de aniones y cationes con movilidades similares, como por ejemplo el cloruro de potasio. No obstante, este potencial de unión líquida es imponderable, pero está en el orden de los milivoltios. Por lo tanto, siempre se considera un valor despreciable. Lo que hay que saber es que está presente. Otro tipo de electrodos que constituyen a un sistema potenciométrico son los electrodos indicadores. Vamos a ver un poco de qué se tratan los electrodos indicadores metálicos. En primer lugar están los electrodos de primera especie. Son electrodos metálicos puros que están en equilibrio con un catión en solución, mejor dicho, con su catión en solución. De esta manera, un metal en solución toma electrodos para pasar a su estado fundamental. El electrodo indicador va a tener un potencial de electrodo que corresponde a la ecuación potencial igual a un potencial normal menos 0,059 sobre n por el logaritmo de 1 sobre la concentración del metal. De esta manera nosotros podemos simplificar, reacomodando los términos, como un potencial igual a un potencial 0 o potencial estándar menos 0,059 sobre n por el P ion o P metal. ¿Cuáles son las desventajas de estos electrodos? Que no son muy selectivos y pueden responder a otros cationes. Están limitados por el pH de la solución en la que se utilizan. Por ejemplo, los electrodos de zinc y cadmio son útiles para soluciones que tienen pH por encima de 6,5. Por otro lado, algunos metales pueden oxidarse en presencia de oxígeno, que suelen estar presentes en la solución, si no se desgasifica primero. Y algunos metales duros como hierro, cromo, cobalto, níquel, etc., no proporcionan potenciales suficientemente reproducibles. ¿Cuáles son los más ampliamente difundidos para utilizarlos como electrodos de primera especie? Bueno, la dupla plata más, mercurio mercúrico en soluciones neutras, cobre 2 más, zinc 2 más, bismuto 3 más, talio más y plomo 2 más, siempre y cuando se utilicen en soluciones desgasificadas. Los electrodos indicadores metálicos de segunda especie tienen la particularidad de que responden a aniones que forman precipitados poco solubles o complejos estables con los cationes del metal que constituyen el electrodo. Entonces, por ejemplo, si tenemos un electrodo de plata, este puede ser sensible a mediciones de ion cloruro. Entonces tenemos un electrodo de plata que está recubierto con cloruro de plata. Al tomar un electrón, la plata pasa a plata metálica y libera un cloruro. Esto tiene un potencial estándar y que va a depender
y mejor dicho, el potencial del electrodo va a depender de la concentración de cloruros en solución. Por lo tanto, tenemos un electrodo indicador que responde a las actividades de los iones cloruros. Otro ejemplo muy similar es lo que ocurre con un electrodo de mercurio y EDTA. El EDTA forma un complejo con el mercurio muy estable que cuando toma electrones, el mercurio pasa a mercurio metálico líquido y libera los iones EDTA. Por otro lado, tenemos los electrodos indicadores metálicos inertes, muy útiles para sistemas redox. Van a servir para monitorear el estado o el potencial de un sistema redox. Estos electrodos tienen la particularidad de que no participan en la reacción electroquímica en las condiciones de medición. No quiere decir que en condiciones extremas no reaccionen. Por otro lado, son conductores y su única función es tomar o ceder electrones de la solución. Además, los metales que cumplen con estas condiciones son el oro, el platino, grafito y paladio. Son los metales más nobles para ser utilizados como electrodos indicadores metálicos inertes.